¿Tu herida? Estoy bien. Creí que no querías verme. No, ¿cómo puedes pensar eso? He estado tan preocupada. Mónica, ¿me crees culpable? Ay, no, mi amor. No. ¿Y si me condenan? No, eso no va a suceder. ¿Y si me condenan? ¿Te olvidarías de mí? Nunca. Me dijeron que Andrés quiere quitarme el apellido y anular nuestro matrimonio para que... No hagas caso. Está trastornado. No sabe ni lo que dice. ¿Y si te convence? Tú lo querías, Mónica. Tanto que te casaste conmigo para... Eso ya pasó. Ahora mi vida eres tú. Tú eres mi amor. Mi alma y mi vida te pertenecen. Mónica, escúchame. Escúchame, por favor. Yo puedo soportarlo todo. Encierros, golpes, humillaciones, hasta dejar de verte. Pero tu amor, Mónica, tu amor, no me lo quites nunca. Sería como arrancarme la vida. Te extraño tanto. Debo darte asco. No. Te quiero. Te amo. Nos vamos, Mónica. Vas a volver. Trataré. Si me condenan, me voy a escapar. ¿Te irías conmigo? Hasta el fin del mundo. Tengo que ir. Mónica, no te dejes convencer. Acuérdate, prefiero la muerte a que te entregues a Andrés. Ni siquiera para salvarme. Mi amor es tuyo. Y para siempre. Y del mío jamás dudes. Mónica, confía en mí. Te juro que nos veremos pronto. Te amo. Y yo a ti. Buenos días. Buenos días, señora. Su muchacha me dijo Sí. que... ¿Cómo se llama usted? Segundo Quintana para servirle. Ayer vi a Juan. ¿Ah, sí? Me dio permiso el capitán Espíndola. Supongo que usted sabrá que la situación de Juan es muy difícil. Es lo que dice el licenciado Mancera. Cuando yo vivía en la capital, oí hablar de presos que se fugaban con la complicidad de algunos vigilantes. Supongo que eso se da en todas partes. ¿Se refiere usted a ayudar a Juan a que se fugue en caso de ser condenado? Exactamente. ¿Usted cree que el capitán Espíndola aceptaría algún soborno? Solo que se trataba de muchísimo dinero. Y aún así, quién sabe. No porque sea honrado, todos sabemos que tiene su fama, sino que la trae en contra de Juan. Sí, entiendo. ¿Juan le ha pedido eso? No. Solo que no quiero que se pase 20 años en la cárcel. ¿20 años? ¿Quién le dijo eso? Mi hermana Mónica. Déjeme ver si podemos arreglar el asunto de otra manera. Y si no, le ofrecemos dinero a Espíndola. Tengo unas alhajas que pueden servir. No le diga a nadie que estuvimos hablando. Y tampoco que tengo la facilidad de ver a Juan.
Ni siquiera al licenciado Mancera. Como usted ordene, señora. Con su permiso. Pase. ¡Lupe! ¿Ya se fue el hombre ese? Sí. Quiero que le lleves esta nota al señor Andrés. No podemos preguntarle a medio mundo quién está dispuesto a ayudarme a escapar. Por eso es necesario encontrar al hombre adecuado. A lo mejor Baldovino. No se ve mala gente. Por eso, en cuanto estés libre, tienes que averiguar todo sobre los celadores, los cocineros, los que surten la comida, todos los que sacan la basura. Todos, tuerto. He hecho favores, he ayudado a mucha gente. Todos los que trabajan aquí tienen familia en San Pedro. Pues sí, pero hay que tomar en cuenta el miedo que le tienen a Espíndola. Debe haber alguien que se atreva. Yo digo que juntemos gente y armemos un mitote desde afuera. No. Va a haber muertos. Yo no quiero eso. ¿Pero te quieres jugar ya? ¿No vas a esperar la resolución del juez? Sí, pero hay que estar prevenidos. Si me condenan a 20 años, que seguramente es la intención de Espíndola y de Andrés, de ninguna manera me voy a quedar aquí. Ya sé lo que estás pensando. Que puedo morir en el intento. Para serte sincero, lo prefiero. Cuando uno está muerto, no piensa, no siente. Ya no sufres. Hijo, me gustaría que habláramos tranquilamente. ¿Está bien? Te escucho. Reconozco y acepto toda la culpa que tuve en esta situación. Si te hubiera avisado enseguida, Juan no tendría el apellido de tu padre. Y Mónica no se habría casado con él. De acuerdo. Para tu papá y para mí, y aún antes para tus abuelos, lo más importante siempre ha sido el prestigio y el buen nombre de los Alcázar. Pero con lo que tú pretendes, ese buen nombre se va a acabar. Todo el mundo nos dará la espalda, hablarán mal de nosotros y nos hundiremos en la vergüenza. ¿Y tengo que tragarme mi orgullo? ¿Fingir una felicidad que no siento? Solo para que los demás sigan creyendo que aquí no ha pasado nada. Pero es vergonzoso que se enteren que tu esposa te engañó. La vergüenza será de ella, no mía. Pero se van a burlar, a reír a tus espaldas. ¡Basta! No creas que no me revuelve el hígado lo que pasó. Y todos los que me hicieron daño la van a pagar. Y en lo que más les duela. Juan se va a podrir en la cárcel, revolcándose de rabia cuando sepa que Mónica es mía. Y Aimé será señalada como la desvergonzada del pueblo. Hijo, pero tú qué ganas. Yo con eso me sentiré satisfecho. Andrés, por favor. Andrés, escúchame. Andrés. Andrés, que yo no cuento para nada. ¿No piensas en mí? Perdón, pero está la criada de la señora Aimé con una carta para usted. Dice que es urgente. Buenos días. La niña Aimé le manda esto. Está bien. Dile que ahí voy. Con permiso. ¿Qué es lo que quieren? Hablar conmigo. ¿De qué? De Mónica. Andrés, Andrés, por favor, te ruego que lo pienses, que recapacites. Hazlo por mí. ¿No te das cuenta que necesito desquitarme? Siquiera para sentir un poco de alivio. Así que no vuelvas a decirme eso. Nadie me va a detener. Ni siquiera tú. Y como usted podrá ver por los recibos y las facturas, la mayor parte de la actividad comercial de Juan se ha efectuado en el extranjero. Así es que en caso de alguna denuncia por contrabando, los que tienen que reclamar son las autoridades de otros países, no las nuestras.
Pues sí, eso parece, pero tengo testigos, don Noel, que afirman que también... ¿Cuántos? Varios. Yo puedo traerle el doble o el triple que van a jurar que su fortuna Juan la hizo comerciando en el extranjero, como consta en estos comprobantes. Está bien, pero lo más grave sigue siendo la acusación por contrabando de armas y asesinato. Ya le dije que se trata de una trampa, un burdo engaño que alguien hizo para perjudicarlo. De acuerdo, pero yo necesito pruebas, don Noel. Pruebas. ¿Ya identificaron al muerto? El capitán Espíndola dice que no, que nadie lo conoce. Mañana saldré del pueblo para hacer algunas averiguaciones. ¿Cuándo llega quién lo va a sustituir? El fin de semana. Entonces no tiene caso que siga viendo este asunto con usted. Mejor lo trato directamente con él, ¿eh? Yo creo que es preferible. Me retiro. Con permiso. Pase usted, licenciado. ¿Qué? Pues fíjese que ya no procede el embargo sobre los bienes del señor Juan Alcázar. ¿Por qué? Hija, ¿por qué tardaste tanto? ¿Viste a Juan? Sí. Lo que pasa es que tuve que volver al convento para dejar el hábito. ¿Cómo está tu marido? ¿Qué quieres que te diga, mamá? Se puso muy contento cuando me vio, pero me dio tanta tristeza. Un hombre como él, tan seguro, tan fuerte. Lo vi tan angustiado. Bueno, es normal, hija. Cualquiera en esa situación estuviera así. Yo insisto en que deberías de hablar con Andrés. ¿Pretendes que haga caso de esas proposiciones? No, no, Virgen Santa, de ninguna manera, Mónica. Lo que quería decirte es que sabemos que está trastornado, pero en el fondo es bueno. Y tú tienes mucho modo, Mónica. No sé, mamá. Lo pensaré. Además, ya Juan está enterado de lo que Andrés quiere. No sé, a lo mejor se lo dijo a don Noel. Y no tienes idea de lo desesperado que está. Me da pena dejarte solo, Juan. No te apures. Te encargo mucho todo lo que sabes. Pierde cuidado, Juan. No hables de las visitas de Aime. No, claro. Hasta pronto. Júralo. Hola, Andrés. ¿Qué tienes que decirme de Mónica? ¿No te quieres sentar? Tal parece que cometimos una gran equivocación al casarnos. Sin preámbulos y vete al grano. De acuerdo. Según lo que me han dicho, te ha entrado un amor repentino por mi hermana. Ella ha sido la mayor víctima en todo esto. Y merece ser feliz. ¿Contigo? Sí, conmigo. Mi hermana siempre ha estado enamorada de ti. Lo sé. Pero mientras esté casada con Juan. A ese infeliz se le va a quitar el apellido y su matrimonio quedará nulo. Pero para Mónica eso no va a servir. Recuerda que es muy religiosa. Y solo quedando viuda podía casarse de nuevo. ¿Qué me estás proponiendo? ¿Matar a Juan en la cárcel? ¿A traición? No. Lo que propongo es que Juan y yo desaparezcamos. Se puede fingir algún accidente para que todo el mundo crea que hemos muerto. Y nosotros en el extranjero adoptamos nuevos nombres. Y así tú y Mónica como viudos podrán casarse. Pero para hacer eso, primero tienes que conseguir su libertad. Y tú y Juan gozando de la vida, ¿no? Qué bien. Después de la canallada que me hicieron, tienen su premio. De ninguna manera. El día que ese bastardo salga de la cárcel, será en un ataúd. Y Mónica tarde o temprano será mía, como tú fuiste de él.
Eso no lo vas a lograr. Y por lo que a ti se refiere, más vale que te recluyas en un convento si no quieres que la gente te escupa cuando te vea en la calle. Es un tonto, un soberbio. Si Juan sigue preso, jamás te va a hacer caso, Mónica. Estúpido. Engreído. Pero sí te va a ir. Y no le importa nada. Ni el prestigio, ni nuestro apellido, ni siquiera yo. Dice que su felicidad está primero. No sabes cuánto me arrepiento de haberlo mandado a estudiar en esos lugares disque civilizados, donde lo único que ha aprendido es a ser un egoísta, un descreído y un volteriano. ¿Qué podemos hacer? No sé. Si tuviéramos la suerte de que se murieran esos dos. Es bastante común que un preso muera por las circunstancias en que se encuentra. Pero Aimé, la verdad es como muy difícil. ¿Te soltaron? ¿Y el capitán? No, él no. ¿Dónde están los demás? Asustan en el cuarto. Pedro y Segundo averiguando quién es el muerto que encontraron en la bodega. ¿Pero cómo está el capitán? Bien. Voy a bañarme, luego hablamos. ¿Y te dijo quién le contó esas cosas de Andrés? No. La verdad ni se me ocurrió preguntárselo. Debe haber sido don Noel. Y además fue tan poco el tiempo que hablé con él. Y luego Sor Juliana me estaba apurando ya. Bueno, voy a ver si ya está la comida. Sí, mamá. Gracias. ¿De veras crees que Juan va a salir libre? ¿Piensas que mi tía Sofía lo va a permitir? Yo estoy tan preocupada como tú. Mónica, olvídate de nosotras. Pensemos únicamente en lo que se puede hacer por él. ¿Quieres que te diga lo que yo haría si estuviera en tu lugar? Sé perfectamente que te entregarías a Andrés o a quien fuera. Pero yo no, Aimé. Yo no puedo. Además, para Juan obtener su libertad de esa manera, no lo va a aceptar. Ya me lo dijo. Prefiere vivir encerrado o morir antes de que yo le falte. ¿Y tú quieres eso? ¿Que se pase la vida encerrado? ¿Que se muera? Claro que no. Mónica, hay cosas en la vida que no tienen tanta importancia como tú crees. Entregarse a otro hombre no tiene importancia. Herir de esa manera a mi marido, al hombre que yo amo. No hace falta que lo engañes. Bastaría una pequeña mentira, una promesa. Y a cambio, le pides a Andrés la libertad de Juan. Pero yo no puedo hacer eso, no me atrevo. Sí, tú no te atreves a hacer nada. La Inmaculada Santa Mónica. Pero ¿sabes lo que eres? Una timorata, un egoísta. ¿Quieres que te diga algo? Tú no quieres a Juan. Porque si lo quisieras de verdad, harías hasta lo imposible para ayudarlo. Hasta renunciar a él. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a quedar sin nada? Pero si todo esto lo hicimos para que nos tocara algo de lo de Juan del Diablo. ¿Y qué puedo hacer? Mancera presentó un montón de comprobantes de que las mercancías las compró y las vendió en el extranjero. Bueno, ¿pero por qué no le dijiste al juez? Claro que le dije. Le grité, lo amenacé, pero me dijo que no se puede. Bueno, pero es que no se le puede embargar nada, ni siquiera el barco. Nada. Tú bien que cobraste el dinero que te dio doña Sofía por detenerlo. ¿Pero tú no cooperaste en eso? ¿Cómo que no cooperé? Si Andrés Alcázar se enteró de que su mujer lo engañaba, fue por mí. No digas tonterías, compadre. Eso que hiciste fue una burrada. Quisiste sacar provecho, pero no te salió. Ni modo, así es la vida. Esta vez te tocó la de perder. Señor Alcázar, qué milagro. Quiero ver a Juan del Diablo. Por supuesto, ahorita lo acompaño. No es necesario. Bueno, entonces permítame decirle al cabo que le indique por dónde es. Gracias. ¿Y el otro? Salió libre. ¿Y usted? Yo solo saldré si alguien me ayuda. Eso va a estar difícil. Aquí todos tenemos miedo. Y si te garantizo que nada te va a pasar.
que te doy dinero suficiente para que te vayas lejos. ¿Tienes familia? Nada más un nieto. Ve a la cantina del Tuerto. Tan siquiera escúchalo. ¿Andrés? Al fin nos vemos cara a cara. Sí. Pero con una reja de por medio. Yo también hubiera preferido que nos encontráramos en otro lugar. De veras. No estoy aquí porque tú me tendiste una trampa. No. Fue tu madre, entonces. Dale gracias a Dios que aún tienes vida. ¿Qué viniste a hacer? A decirte que eres un infeliz. Un perro que muerde la mano al que le da de comer. Tú jamás me has dado de comer. Es más, todavía no me pagas el tiempo que trabajé para ti. No te cobraste de sobra. Si te refieres a Aimee, yo no sabía que era tu prometida. El engañado, el burlado fui yo. ¿Por qué crees que fui a Campo Real? Ya me lo dijeron, y suponiendo que sea cierto, debiste portarte como hombre y decírmelo. ¿Decirte qué? Que toda mi vida he pagado por el pecado de tu padre. Que gracias a él soy un desgraciado. Y lo seguirá siendo. Porque una escoria como tú no merece otra cosa. Viniste a regocijarte. Muy bien. ¿Y ahora qué? Quiero que sufras igual que yo. Estoy sufriendo, no te apures. Pero no es suficiente. Quiero que maldigas hasta el día que naciste. Lo he maldecido muchas veces. Y me voy a cobrar con tu misma moneda. ¿Qué quieres decir? Te voy a quitar el apellido que conseguiste de esa manera tan sucia. Y también te voy a quitar a Mónica. Eso nunca. ¿Y cuando suceda? Cuando ella sea mía. Me dará mucho gusto venir a decírtelo. Andrés. Cuando me quitaste a Aimee, quise matarte. Alguien me lo impidió. Pero si te atreves con Mónica, te juro por Dios que no voy a tener compasión. ¿Y qué puedes hacer estando allí? Solo quiero saber quién fue. ¿Se lo dijiste a Juan? No. Contéstame, Susana. ¿Quién fue? ¿Cajiga? No, Entonces, ¿quién? ¿Con un demonio? no tengo por qué decírtelo. Es asunto mío. ¿Qué pasó? Está embarazada. ¿Qué pasó? ¿Qué quería Aimee? Proponerme una sinvergüenzada. ¿Qué te propuso? Que ayude a Juan a escapar de la cárcel para que se vaya con ella al extranjero y decir que ambos han muerto. ¿No te parece un descaro? Después de lo que han hecho, todavía quieren su premio. Mañana temprano me voy a la hacienda. Mandé un telegrama a un abogado de la capital. Se llama Lucio Galván. Si llega antes de que yo regrese, hospédalo aquí, por favor. ¿Y qué viene a hacer? A iniciar los trámites para mi separación y para quitarle el apellido Juan. Alberto, creo que ya tenemos la solución para evitar el escándalo y todo lo demás. ¿Ah, sí? ¿Cuál?
La misma Inés se lo propuso a Andrés. Que Juan y ella se fuguen al extranjero y decir que han muerto. Es un arreglo perfecto. Puede ser. ¿Vas a hablar con Espíndola? Sí, pero antes quisiera que se formalice nuestro compromiso. Pero ahora con estos problemas que tenemos encima. Además, Andrés ya mandó por un abogado para que tramite su separación y va a llegar de un momento para otro. Esto urge. Sí, pero primero quiero ser tu prometido oficial. ¿Te das cuenta que me estás presionando y eso no es de caballeros? Mira, cuando uno está enamorado, a veces se olvida de la caballerosidad. Está bien. Empezaré a ver qué se puede hacer. Pero antes de llevar a cabo el plan, ¿por qué no fijamos la fecha de la boda? Como tú quieras. Hay buenas noticias, Juan. Sí. ¿Cuáles? Se van a retirar los cargos de contrabando. ¿Por qué? Bueno, porque demostré que comerciaste en el extranjero, así es que no perderás ni el barco, ni la casa, ni tu dinero. ¿Y lo demás? Estamos trabajando. Ya te dije que mañana me voy al cuartel de Buenaventura y... vino Mónica. Sí. También Andrés. ¿A qué? ¿Amenazarme? Dice que me va a quitar a Mónica.